Que Dios cuide a cada familia. Quiero decirles que en este día estamos buscando la manera de traer la palabra de Dios como siempre hemos tratado, como dice la Biblia, sin decir otras cosas que no diga la Biblia, sin decir las palabras que muchos usan. Tenemos que ser radical. Radical quiere decir aquella persona que habla como habla la palabra. Gloria a Cristo, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 8:18 al 22, al 23. El Señor Jesucristo da vida a los muertos. Así se llama el tema. El Señor Jesucristo da vida a los muertos. Dice la palabra de Dios: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gloria a Cristo. 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. El Señor Jesucristo, cuando Él estaba en este mundo en carne, Él era muy famoso. El Señor Jesucristo se hizo muy famoso por sus milagros. El Señor Jesucristo, donde sea que iba, sanaba a la gente. Pero Él no venía nada más a sanar a la gente. Lo principal para Él era venir a hablarles de la palabra, a despertar a ese mundo, a despertar a esa gente. Esa gente estaba muerta porque estaban separados de Dios. Así como mucha gente ahorita está separado de Dios. Toda la gente que está separado de Dios está muerto. Aunque camine, su espíritu está muerto. Así dice la Biblia. Entonces el Señor Jesucristo caminaba, andaba en todos los caminos predicando. No tenía lugar de descanso. A veces tenía que buscar la manera de encontrar un lugar en donde no lo fueran a molestar. Porque la gente lo buscaba para sanar, para milagros. La gente lo buscaba por su interés propio. Había gente que ni eran cristianos y lo buscaban. En aquel tiempo la palabra cristiano no existía. En aquel tiempo se les llamaba creyentes. Pero el Señor Jesucristo caminaba en muchos lugares. No tenía un lugar fijo. No tenía un lugar donde establecerse. Él estaba caminando y mucha gente ya casi dormía con Él. En donde sea que Él se paraba, ahí la gente también estaba. No tenía Él un lugar en donde de verdad tenía que estar solo. Él a veces le decía a sus discípulos que lo esperaran porque iba a orar. Gloria a Cristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Mateo 8:19: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Gloria a Cristo. El escriba es un personaje que escribió la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Era un hombre que creía en Dios, en el yo soy.
en el Espíritu Santo. Este hombre llegó a ser convencido por el Señor Jesucristo. Un escriba no era una persona común y corriente. Un escriba no era una persona que le hablaban de Dios y luego lo convencían. Estos hombres conocían mucho de la letra. Entonces, cuando él fue convencido por el Señor Jesucristo, él le gustó tanto la palabra, la maravillosa palabra del Señor Jesucristo, que le dijo al Señor que dónde podía estar cerca de él. Por no decir, Señor, ¿dónde vives? Para hacer una casa cerca de ti. El Señor le contesta a este hombre, no como muchos que ahorita que dicen que la casa de Dios, no tenía él casa aquí en este mundo. Muchos dicen que tienes que ir a la casa de Dios. Dios no tiene casa aquí. Este lugar terrenal es diabólico. Este lugar terrenal es casa del diablo. Aquí andan los demonios. En todo momento anda el demonio buscando cómo derribar a los verdaderos hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios es atacado constantemente. Cuando muchos no son sus hijos, no los ataca de ninguna manera. Los hijos del diablo son los que se crean problema ellos mismos. Ellos se crean problema por medio del vicio, por medio del chisme, por medio de los problemas que ellos mismos se crean. El hijo de Dios no busca chisme, no busca problemas, no busca vicio, pero es atacado constantemente por el diablo. ¿Cómo es posible que un hombre que no busca ni a quién molestar, siempre lo molestan a él? ¿Por qué? Porque el diablo no está conforme que este hombre predique la palabra de Dios. Pero hay algo que quiero decirle, que el Hijo de Dios o los hijos de Dios, porque somos hijos de Dios ahora, a partir de que el Señor Jesucristo murió por nosotros, el diablo no resiste la luz que está en nosotros. Porque dentro de nosotros hay una luz que nos distingue de los demás. Si se dan cuenta, muchas personas son común. Pueden ir a donde quieran, en cualquier religión, pero son común, son como tú. No tienen ninguna diferencia. Tú hablas con ellos como cualquiera, como cualquier persona habla con otro. Con los hijos de Dios, cuando hablas, lo primero que te hablan es de la Biblia. En lugar de que aquel hombre que era muy chismoso ya no es aquel hombre, ahora habla de la Biblia. ¿Por qué? Porque él vive en la palabra de Dios, porque la luz está en él y la luz es el Señor Jesucristo. En esa casa mora el Señor Jesucristo. Nosotros somos la casa de Dios. El Señor Jesucristo era la casa del Dios eterno. El Señor Jesucristo era el instrumento en donde vivía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tenía una casa de piedra. El Espíritu Santo no tenía ni una choza. Su casa es el Señor Jesucristo. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a aquel religioso escriba, le dijo, yo no tengo casa. Las zorras tienen guarida. Los pájaros tienen nido, pero yo no tengo ni dónde poner mi cabeza. Así es que por más que buscaban ellos vivir cerca del Señor Jesucristo, no se podía. Ahora tenemos el privilegio de ser luz y entonces ya predicar la palabra. Mientras que hablamos de Dios, el Señor Jesucristo está en nosotros. El Señor Jesucristo es Dios mismo. Entonces se le dio a él el poder. El Padre le dio el poder al Señor Jesucristo de juzgarte, de condenarte y de abogar por ti. El Señor Jesucristo aboga por ti ahorita que vives. Ahorita que vives te está dando muchas oportunidades. Al Señor Jesucristo se le dice que ya te mueras, que ya es tiempo de que te mueras, no has hecho nada. Pero el Señor Jesucristo le dice, dale otro tiempo para que dé fruto. Y eso es lo mismo que yo hago con mis árboles. Cuando mis árboles tienen mucho tiempo, si dan fruto, mi esposa dice que ya hay que tirarlo.
Y yo le digo, no, vamos a darle otro tiempo, a lo mejor en este año va a dar fruto. Si en este año no da fruto, lo tiramos. El árbol oye, el árbol entiende, el árbol tiene vida, siente que lo quieren tumbar. ¿Y qué hace el árbol? Empieza a dar flores, por lo menos da flores, por lo menos sus primeros frutos son pequeños, no son frutos como los que deberían de ser. Los primeros frutos del árbol no son grandes, pero el árbol lo hace a una manera de dar a entender que está luchando por dar fruto. Hay gente que no da ni a entender que están dando fruto, no están dando ni a entender que están sirviendo a Dios. Muchas veces nosotros queremos agradar a Dios yendo a la casa de Dios. Debes de saber que para el Señor Jesucristo es una ofensa que diga el hombre que está haciendo una casa para Dios. Si el Señor Jesucristo te hizo a ti como casa, no hay casa más perfecta que tú. Tú eres la casa más perfecta que Dios hizo. En ti Él puede vivir, en tu corazón puede estar, en tu cambio se va a notar. El Señor Jesucristo te da a entender que ya debes de tener temor. Si vas en una casa de piedra, ahí no está el Señor Jesucristo, porque Él lo dijo en la palabra. Le dijo a los fariseos: ya no estaré más en su casa de ustedes hasta que no digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Quiero decirles algo, que tampoco se refería Él a las sinagogas. A los fariseos les dijo: ya no estaré más en su casa, quiere decir, ya no estaré más en el cuerpo de ustedes, hasta que no digan, bendito es aquel que proclama el nombre del Señor. Cuando ustedes hablan mal de una persona que está proclamando la palabra de Dios, el Señor no está en ustedes. El que está en esa persona es el mismo diablo. Pero bendito es la persona que dice, gloria a Dios, que ahí viene la palabra. Entonces, cuando Él dice, gloria a Dios, que ahí viene la palabra del Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo entra en su corazón. Al entrar el Señor Jesucristo en su corazón, cambia a esa persona, tiene temor de Dios. Quiero decirles que el Señor Jesucristo es el ser más hermoso que ha existido, no en el mundo, en todo el planeta, en todo lo que es en el otro vacío, en el otro lugar, en donde